Bienvenido a un cálculo de dosificación en un solo paso. Estás preparando una inyección de morfina. La orden dice 15 miligramos IM. El stock de morfina es de 48 miligramos por 2 mililitros. ¿Cuántos mililitros debes administrar? Vamos a resolver esto usando una proporción en la que establecernos dos tasas iguales entre sí. Multiplicamos de forma cruzada y resolvemos lo desconocido. Observe que cuando cruzamos la multiplicación, A por D será igual a B por C siempre que las unidades de A y C sean iguales, y las unidades de B y D sean iguales. Mirando la información dada, comenzaremos con el hecho de que la morfina común es de 48 miligramos por 2 mililitros. Esta será nuestra primera tasa. Entonces tendremos 48 miligramos por 2 mililitros. A continuación, queremos administrar 15 miligramos de mensajería instantánea, por lo que la segunda tasa tendrá un desconocido. Esto será 15 miligramos por un número desconocido de mililitros, que diremos que serían X mililitros. Antes de cruzar la multiplicación, observe cómo las unidades en la parte superior son ambos miligramos, y las unidades en la parte inferior son ambos mililitros. Tenemos que tener unidades comunes antes de cruzar multiplicar. Ahora, cuando cruzamos la multiplicación para formar nuestra ecuación, dejaremos las unidades. Entonces tendremos 48 veces X debe ser igual a 2 veces 30. Bueno, si 48 veces X sería 48X, y 2 veces 15 es igual a 30, resuelve X, dividiremos ambos lados entre 48. Entonces tenemos X es igual a 30, 48. Pero esto se simplificará. 30 y 48 comparten un factor común de 6. 36 dividido serían 5, y 48 dividido entre 6 serían 8. Por lo tanto, necesitamos 5/8 de mililitro para administrar 15 miligramos de morfina. También vamos a mostrar cómo convertir esto a un decimal. Una barra de fracción significa división, por lo que sería 5 dividido por 8. Bueno, no hay 8 en 5, porque los 8 son demasiado grandes, por lo que este será un valor decimal. Entonces pondremos nuestro decimal después del 5. Muévalo hacia el cociente, agregue un 0 y observe cómo habrá 6 8 en 50. 6 veces 8 es 48, resta. Esta diferencia es 2, agregue otro 0 y bájelo. Y hay 2 8 en 20, 2 por 8 son 16 y luego restamos, y eso sería 4. Agregue otro 0 y bájelo. Y finalmente hay 5 8 en 40. 5 por 8 es 40, resta. Esta diferencia sería 0, así que paramos. Entonces, para responder la pregunta, necesitamos administrar 0.625 mililitros de morfina, o 5/8 de miligramo. Espero que hayas encontrado esto útil.